Todd Boehly está generando mucha polémica y está llamando mucho la atención por la forma en la cual está manejando al Chelsea. Hay que recordar que desde que se compró al equipo hace menos de un año, el club londinense ya se gastó casi 500 millones de euros en fichajes. Y eso además contrasta muchísimo con el rendimiento que ha tenido el Chelsea, porque el club está en la 10ª posición de la Premier League y está a 10 puntos de la zona de Champions. ¿Qué está haciendo Todd Boehly? ¿Cuáles son las intenciones detrás de su estrategia? ¿Y cómo puede gastarse tanto dinero y seguir cumpliendo con el fair play financiero? El día de hoy vamos a hablar de eso y vamos a empezar por las regulaciones financieras. ¿Cómo puede el Chelsea estar gastando tantísimo dinero y seguir cumpliendo con el fair play financiero? Bien, todo tiene que ver con algo que se llama amortización. En Europa hay que entender que los fichajes tienen, para decirlo de una manera muy simple, los fichajes tienen dos aspectos: el aspecto financiero y el aspecto que sería el contable. Financieramente, básicamente es lo que los clubes acuerdan, ¿no? Las cantidades, los plazos de pago y ya está. Pero contablemente las cosas no se registran de esa manera. Y para registrar o para hacer la contabilización de los fichajes, se utiliza algo que se llama la amortización, que no es otra cosa más que dividir el costo del fichaje sobre el número de años que tendrá su contrato en su nuevo equipo. De esa manera los equipos amortizan sus fichajes. Es decir, para poner un ejemplo, si el Chelsea le compra un jugador al Shakhtar Donetsk por 100 millones de euros y le da a ese jugador un contrato de 5 años, entonces se dividen los 100 millones sobre los 5 años y tenemos que la amortización anual del fichaje sería de 20 millones. ¿Por qué es importante esto? Pues porque para las regulaciones financieras lo que se toma en cuenta no es el costo total de los fichajes, sino la amortización anual. Entonces, para encuadrar en los supuestos de la regulación financiera de un año, no se tomarían en cuenta en este fichaje los 100 millones que estaría pagando el Chelsea, que ya se habrían pagado, sino se tomaría en cuenta la amortización del fichaje, que son los 20 millones de euros. Esto, insisto, no tiene nada que ver con la forma en la cual se paga el fichaje, eso es independiente, sino que esto se refiere nada más al efecto contable del mismo. Ahora, ya que entendimos la amortización, vamos a ver qué es lo que está haciendo el Chelsea. Y lo que está haciendo el Chelsea es darle a sus nuevos fichajes, está teniendo una política de darle contratos larguísimos. En Europa, un contrato de 4 o 5 años ya se considera un contrato de largo plazo. Sin embargo, el Chelsea está yendo mucho más allá y nada más hay que ver lo que está haciendo con sus fichajes. A Badiashile lo contrató en un contrato de 7 años y medio. A Fofana lo contrató por 7 años. Y a Mykhailo Mudryk, que ha sido el fichaje insignia de la era de Todd Boehly, le dio un contrato que, si se cumple en su totalidad, llegaría a ser de 8 años y medio. Son contratos larguísimos. Ahora, ¿cuál es el efecto contable de estos contratos? Pues que el costo del fichaje se divide en un número mayor de años, lo cual hace que la amortización del fichaje sea menor. De esta manera, aunque por Mudryk se estarán pagando con todo y variables 100 millones de euros, pues la amortización del fichaje es bastante baja, será de unos entre 7 y 8 millones de libras esterlinas. Eso es lo que está haciendo el Chelsea. Esto obviamente lo que hace también pues es llevar al límite el margen del costo que puede tener el Chelsea en su plantilla, pero con esto pues logra gastarse cantidades bastante fuertes sin salirse de los límites establecidos. ¿Cuál sería otro de los pros que tiene esta estrategia? Pues bueno, que el Chelsea se está asegurando a estos jugadores por un periodo bastante largo, lo cual quiere decir que estos son jugadores que no se le van a ir gratis. No son jugadores a los cuales no se les va a terminar en su contrato en unos años y se podrán ir gratis del club. Son jugadores con los cuales el Chelsea tampoco tendrá que renegociar sus contratos precisamente para convencerlos de que se queden. Si estos jugadores tienen éxito en el club y se quieren ir, pues básicamente no van a poder hacerlo. Van a tener que poner muchísimo dinero sobre la mesa, o si algún otro club quiere comprarlos va a tener que poner muchísimo dinero sobre la mesa, porque el Chelsea estará respaldado por un contrato ya firmado y un contrato que tiene mucho tiempo de duración. No pasará como otros casos que vemos donde el jugador se acerca ya al último año de su contrato, donde ya puede negociar con otros clubes, donde si se termina el contrato se va gratis, entonces el club que es dueño de la carta del jugador pues está con la presión de renegociar un nuevo contrato con el jugador. O sea, esa situación que ya es bastante común, pues
Eso no le va a pasar al Chelsea con estos jugadores porque ya los tiene atados. Entonces, esos son los pros de esta estrategia, ¿no? Lo vemos desde el punto de vista contable y lo vemos desde el punto de vista de planeación deportiva. Sin embargo, ¿cuáles son los contras de esta estrategia? Porque nada es perfecto y a mí me parece que esta estrategia no solo tiene contras, sino que tiene contras bastante importantes. Creo que es una estrategia bastante arriesgada. En primer lugar, vamos a ver qué pasa si los jugadores no tienen el rendimiento esperado. ¿Qué pasa? Volvamos al caso del ucraniano Mudryk. ¿Qué pasa si pasan 2 o 3 años y Mudryk no rinde como se esperaba y el Chelsea definitivamente decide que es un jugador al que no le sirve? Pues bueno, el Chelsea va a estar en una situación bastante complicada en ese momento porque tendrá todavía que pagarle su salario por 4 años a este jugador, aunque no lo use. Pero el jugador será propiedad del Chelsea y el Chelsea tendrá que pagarle su salario pase lo que pase por toda la duración de su contrato. Entonces, de entrada tenemos esa situación, ¿no? O sea, que si estos fichajes no rinden como se espera, pues el club va a estar atorado con ellos y les va a tener que seguir pagando. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pues en ese caso que los venda. Sí, pero también sería una situación bastante difícil para el Chelsea para vender estos jugadores porque todos los equipos que te puedan comprar estos jugadores van a saber que son jugadores que tú no quieres, que no han tenido buen rendimiento y con los cuales tú estás atascado. Entonces, obviamente, nadie te va a hacer grandes ofertas por estos jugadores. Tendrías tú que aceptar ya sea ofertas muy, muy bajas o quedarte a los jugadores. Estarías en esa disyuntiva y pues muy probablemente terminarías teniendo que vender a los jugadores a precio de descuento solamente para poderte librar de su salario, para hacer margen en tu plantilla para tener nuevas incorporaciones. Entonces, este tema de qué pasa si los fichajes no tienen el rendimiento esperado me parece que puede ser un gran problema para el Chelsea. Hay que entender algo, a ningún club le funciona el 100% de sus fichajes, siempre hay fichajes que no funcionan. Entonces acá el Chelsea, de estos fichajes a largo plazo que está haciendo, seguramente tendrá algunos, por mucho que la mayoría tengan éxito, pero seguramente tendrá algunos que no funcionen. Yo, por la forma tan... pues no sé, o sea, Todd Boehly parece que se quiere comer ahorita el fútbol inglés, a mí me parece, el fútbol europeo, a mí me parece que no, su estrategia no está considerando, o mejor dicho, está considerando un porcentaje de acierto bastante alto en sus fichajes. ¿Qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si varios fichajes no le funcionan? Pues me parece que ahí el Chelsea podría tener bastantes problemas. Pero además, otro tema que me parece un problema y un riesgo bastante grande de esta estrategia es el siguiente. Chelsea ya está comprometiendo parte del costo de su plantilla durante un periodo muy largo. O sea, como les decía, el fichaje de Mudryk, si se cumple en su totalidad, llegará hasta el 2031. El Chelsea ya está ocupando parte de su costo de plantilla hasta el 2031. Es muchísimo tiempo. ¿Quién sabe qué va a pasar en el fútbol de aquí al 2031? ¿Quién sabe qué va a pasar con los ingresos, con los gastos, con estos jugadores que el Chelsea está comprando? Seguramente surgirán nuevos talentos, seguramente la plantilla se tendrá que renovar y el Chelsea ya está limitando su margen de maniobra para el 2030. Es muchísimo, o sea, es que esto es, insisto, es muchísimo tiempo. Hay que recordar que la regulación financiera de la UEFA que entra en vigor la próxima temporada establece límites para lo que los equipos pueden gastar en su plantilla con base a los ingresos totales de los equipos. Cuando entre en vigor esa regulación, el primer límite será de 80%. Un equipo no se podrá gastar en su plantilla más del 80% de sus ingresos. El gasto en plantilla incluye los fichajes, incluye salarios, comisiones y se toma en cuenta lo que les mencionaba anteriormente, se toma en cuenta la amortización. Entonces, si la amortización de Mudryk seguirá corriendo hasta el 2030, pues el Chelsea ya tiene comprometido parte de su costo de plantilla en 2030. Es que esto es una barbaridad. El Chelsea ya está comprometiendo su costo de plantilla durante muchísimo tiempo. Y yo creo que si continúa el Chelsea con esta política de contratos a largo plazo, que yo creo que continuará, cuando lleguemos a la segunda mitad de esta década, cuando estemos por los años 2026, 2027, yo creo que el Chelsea ya va a tener comprometida una cantidad considerable de su costo de plantilla para el 2030 y entonces se va a quedar con un margen de maniobra
bastante limitado para armar su plantilla a futuro. Ese me parece a mí que es un grandísimo problema de esta estrategia y la verdad yo no veo que Todd Boehly lo esté tomando en cuenta. Entonces, bueno, esos me parecen a mí que son los principales problemas y los principales riesgos que tiene esta estrategia. Yo desde el principio he comentado algo. Todd Boehly viene de un entorno de béisbol, esa es su experiencia. El béisbol es un deporte muchísimo más lineal que el fútbol. El béisbol es un deporte donde se presta mucho más a aplicar estrategias basadas en números que en el fútbol. No estoy diciendo que en el fútbol no se pueda, por supuesto que se puede, pero no es tan, o sea, lo que estoy diciendo es, no es un deporte tan lineal como el béisbol. Y yo sí veo a Todd Boehly aquí aplicando estrategias bastante lineales. Algo que veo ahorita es que me parece que una mentalidad clarísima, una estrategia clarísima que tiene el norteamericano es la de acumular talento. O sea, ahorita yo veo al Chelsea desesperado por acumular talento, no necesariamente cubriendo todas las necesidades de la plantilla. Y cualquier persona que sepa un poco de fútbol sabe que simplemente acumular talento no es suficiente, no te basta. Un equipo con muchísimo talento no tiene el éxito garantizado. Otra cosa que yo veo es que ahorita Todd Boehly está arriesgando muchísimo, está apostando porque el equipo clasifique a la próxima Champions League. Yo creo que el Chelsea sí va a mejorar con estos fichajes, yo creo que sí va a tener una mejor segunda mitad de temporada, pero quién sabe si le alcance para meterse en Champions. Está muy lejos, como decía al principio del video, está a 10 puntos y no solo está a 10 puntos de zona de Champions, sino que hay muchos equipos entre el Chelsea y la zona de Champions. Entonces, ok, a lo mejor mejora, pero no es seguro que se vaya a meter. ¿Qué pasa con esta estrategia si no se mete? Porque algo que había olvidado yo mencionar es que aún con este tema de la amortización y aún con este tema de los fichajes a largo plazo, el Chelsea esto no quiere decir que el Chelsea cumpla perfectamente con las regulaciones financieras. El Chelsea opera con pérdidas y el Chelsea está teniendo que estirar al límite las reglas financieras para poder entrar en ellas y está usando todos los márgenes que permiten estas reglas, márgenes de pérdidas, márgenes de pandemia. Todo lo está teniendo que usar el Chelsea para poder entrar dentro de la regulación. Entonces, vemos un equipo que ya está bastante limitado en su maniobra financiera. Si tú estás considerando los ingresos de la próxima Champions League, ¿qué pasa con este equipo si no entras a la Champions League? Pues lo que va a pasar es que el equipo va a tener que vender. Y si ya estás atado con fichajes a tan largo plazo, lo que mencionábamos, vas a tener una situación bastante complicada para vender. O sea, yo creo que esta estrategia es muy fácil que algunas cosas empiecen a salir mal y que como un efecto dominó se vayan cayendo todas tus fichas y entre el club en una situación bastante difícil en la cual, insisto, tenga que vender y tenga que sacrificar jugadores, tenga que aceptar vender perdiéndole a las operaciones. O sea, ese es el problema que veo yo con esta estrategia. Me parece una estrategia, o sea, entiendo las metas, los objetivos que hay detrás de esto, pero me parece una estrategia bastante arriesgada y con la cual es bastante factible que las cosas empiecen a salir mal. Pero bueno, ya lo veremos. Definitivamente bastante interesante lo que va a suceder con el Chelsea, tanto a corto como a largo plazo. Todd Boehly definitivamente está llegando con una mentalidad distinta y pues será interesante ver qué sucede con este equipo y con su estrategia. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Si no les ha gustado, les agradezco de todos modos sus comentarios. Gracias por acompañarme y nada, que tengan un excelente día. Saludos.